En este video estaremos hablando de las estructuras de control, específicamente de la estructura repetitiva mientras, fin mientras. Estaremos viendo cómo es su funcionamiento, cómo es su diagrama de flujo y también algunos elementos fundamentales que suele contener, además de hacer también un ejemplo, por supuesto, de un ejercicio para poder aplicar esta estructura. Entonces, vamos adelante. La estructura repetitiva del ciclo mientras es de la siguiente forma. Por supuesto, primero acá puede haber algún código anterior, por ejemplo, creación de variables, lectura de datos por teclado. Y cuando se coloca la estructura mientras, condición y fin mientras, entonces mientras que la condición le dé verdadero al ordenador, entonces él estaría repitiendo las instrucciones que están dentro del ciclo. Y cuando le da falso, entonces rompe el ciclo y continúa siempre hacia abajo. Por eso se llama estructura repetitiva, por supuesto, porque mientras que le da verdadero, hace la instrucción que está dentro, todas las instrucciones que están dentro del ciclo. Luego, cuando encuentra la instrucción fin mientras, lo que hace es vuelve nuevamente al fin mientras y vuelve a preguntar por la condición. Si la condición le da verdadero, entra nuevamente y así mientras que le dé verdadero la condición. La condición, por supuesto, puede ser cualquiera, como por ejemplo A es mayor que B, mientras que el contador sea menor que el número, etcétera. Entonces, mientras que le dé verdadero, él va a estar haciendo la estructura, va a estar haciendo las instrucciones que están dentro de la estructura, y cuando le dé falso el valor, entonces va a romper el ciclo y va a continuar hacia abajo. Por eso es importante como programadores asegurar de que en algún momento se va a dar falsa la condición para poder estar seguros de que verdaderamente el ciclo va a terminar en algún momento, porque existen los casos en que los programadores, cuando no toman los recaudos, el programa entra en un ciclo infinito, es decir, siempre le sale verdadero la condición, por lo tanto él nunca termina de ejecutarse. Y aquí tenemos el diagrama de flujo. Mientras que la condición le dé verdadero, él va a hacer las instrucciones, va a estar en el ciclo. Cuando la condición le dé falsa, entonces va a romper y va a finalizar la estructura y continúa ejecutando las instrucciones que tiene el algoritmo más para abajo. Por supuesto que después en el desarrollo de los ejemplos estaremos también viendo su funcionamiento. Entonces, ahora lo que vamos a ver es algunos componentes comunes del ciclo mientras, como ser el contador. ¿Qué es lo que es un contador en programación? Es una variable destinada a contener diferentes valores que se van incrementando o decrementando de manera constante. Eso es lo que es un contador, que se va incrementando de forma constante o decrementando. Puede ser en 1, en 2, en 3, etcétera. Esto se utiliza muchísimo en programación y más todavía dentro del ciclo mientras, para poder, por ejemplo, finalizar la instrucción con el fallo de la condición. Dice, cada vez que el ordenador realiza la instrucción que lo contiene, entonces se va incrementando, por ejemplo, el contador, o decrementando para poder finalizar, por ejemplo, el ciclo mientras. Como les digo siempre, esto nosotros vamos a ir haciendo dentro de los ejemplos para que ustedes lo comprendan mejor. Lo que deben recordar es la sintaxis de un contador, que siempre va a ser igual a variable es igual a la variable más o menos la constante, o un valor constante, que ya dijimos puede ser 1, puede ser 2, puede ser 4, lo que sea. Eso dependiendo ya del ejercicio y de lo que quiera hacer el programador. Un ejemplo. El ejemplo más común es un contador que va incrementando de 1 en 1. Le dice contador es igual a lo que está en contador más 1. Vamos a suponer que lo que está dentro de la variable contador en algún momento es 1. Entonces 1 más 1 ya va a cargar 2 cuando se ejecuta esta instrucción. Se incrementa en 1. Después, cuando se vuelve a ejecutar, como dentro de la variable ya está 1, él va a hacer, como dentro de la variable ya estaría 2, entonces va a ser 2 más 1, 3. Luego ya va a estar 3. Cuando vuelve a ejecutar, 3 más 1, 4. Y así sucesivamente va a ir incrementando de 1 en 1.
Bueno, entonces ahora pasamos al siguiente componente que puede ser un sumador. Un sumador es una variable que permite guardar un valor que se incrementa o decrementa de forma no constante en el proceso. En un instante tendrá un valor y al siguiente tendrá otro valor igual o distinto. O sea que un sumador, a diferencia del contador, lo que se va incrementando o decrementando no es constante. Puede cambiar, puede variar. Por eso su sintaxis es sumador es igual a sumador más o menos un valor variable. Esa es la diferencia entre sumador y contador. Que el contador se incrementa o decrementa en valores constantes y el sumador se incrementa o decrementa en valores variables. Un ejemplo, si queremos hacer la suma de las ventas de toda la semana de un local, por ejemplo, de ventas, entonces sería suma. Si venimos acumulando, por ejemplo, lo que se vendió el lunes, después el martes, después el miércoles, entonces sería suma del lunes es 10.000, después el martes se vendió más 20.000, ya va a tener 30.000. Después el miércoles se suma los 30.000 que tenía más el 30.000 que se vendió el miércoles y va a tener 60.000. El jueves se suma el 60.000 que ya tenía luego más los 40.000 que se sumó el jueves, entonces va a tener 100.000 y así sucesivamente. O sea, lo que se va sumándole al valor total viene a ser un valor también variable. Entonces, haciendo una introducción rápida de lo que es la estructura repetitiva del ciclo, mientras podemos finalizar este video por aquí y luego en otro ejercicio vamos a estar haciendo un ejemplo para poder aplicar esta estructura.